Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17 con Alexis Ortiz. Bueno, un gran placer estar con ustedes de nuevo. Fíjense ustedes, hoy vamos a hablar de un país mágico, uno de nuestros países hispanoamericanos ubicados en la mitad del mundo. Y para hablar de ese país, invitamos a la persona más autorizada para hablar aquí entre nosotros sobre ese país, que es el cónsul de Ecuador. Bienvenido a Mario Fiorentino Cuello. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. La verdad es que queremos y admiramos Ecuador. Fíjate tú que yo, lamentablemente, las veces que estuve en Ecuador era en actividades parlamentarias. Yo era parlamentario, entonces siempre fui unas 4 o 5 veces a reuniones parlamentarias. O sea que me limité a ir a Quito y bueno, a hacer un viaje a Otavalo, que es una zona indígena turística, pero no pude conocer a Ecuador. Es que es Ecuador, que es un país muy diverso, es amazónico, es andino, está en las riberas del Océano Pacífico, es volcánico, está en la mitad del mundo. Háblanos de Ecuador. Bueno, antes que nada, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. De Ecuador se puede hablar mucho y muy largo. Sí, señor. Como bien anotabas, Ecuador es un país de 3 regiones, más Galápagos, que es un mundo aparte de por sí. Tenemos costa, sierra y la Amazonía, la selva, cada una con características muy distintas, tanto de clima, de vegetación, de estructura orográfica, de producción. La costa, pues, siempre fue la zona agrícola por excelencia desde la época de la colonia. Se destacó por su producción de cacao, que fue el principal producto de exportación de la audiencia de Quito y después de la República del Ecuador hasta 1920 más o menos, en que llegó una plaga conocida comúnmente como la escoba de la bruja, que era un hongo, y barrió con las plantaciones de cacao. ¿Y no se recuperaron nunca? Muy poco. Hay cacao, después vinieron variedades resistentes, pero el gran éxito de Ecuador era esa variedad que era muy sensible a ese hongo. Bueno, la costa se siguió desarrollando. También en la colonia, en la costa, Guayaquil fue un gran astillero. Era el astillero de la costa del Pacífico Sur. Todas las otras regiones usaban nuestros astilleros porque había madera en abundancia y maderas nobles para la construcción naval. La sierra, que es un mundo aparte, una región muy rica, unos paisajes espectacularmente bellos. ¿Qué te puedo decir? De norte a sur, hoy en día hay una carretera que uno puede viajar de Colombia a Perú, viendo, como dice, bien volcanes, pasando por Quito, que es una ciudad hermosa, que ha crecido mucho recientemente, casi igual en población a Guayaquil, cuando antes era la mitad. La minería no se ha desarrollado mucho, pero sí el turismo. La sierra siempre produjo bienes de consumo interno, textiles y frutas, hortalizas, y tenía ganadería también. Siempre fue una zona de producción para consumo interno hasta los años 70, en que se inició un desarrollo industrializado acelerado, que fue intencional y era hora que le llegara. Y bueno, la Amazonía del Oriente, que es una región no muy dada a la agricultura porque su suelo es muy fino, su capa vegetal es muy fina, no debe ser abusada. Se hace algo de ganadería. ¿Eso es la zona amazónica? La zona amazónica, la selva que le llamamos nosotros. Sí, claro, porque esas son, claro, tienes toda la razón. El problema con la Amazonia es que las tierras son muy frágiles y solo sirven para reproducir la selva. Si cada vez que haces una deforestación, bueno, creas un crimen ecológico. En Brasil, hace muchos años, un famoso millonario americano, Ludwig, quiso sembrar 10.000 hectáreas de arroz y fue un fracaso estrepitoso. Salía una cosecha y la segunda ya no salía. Pero ahí encontraron petróleo, lo cual para la economía del Ecuador fue una bendición, no sé si para la Amazonía, claro, porque ha habido mucha contaminación y ha forzado un desarrollo forzado, carreteras, etcétera, pero
bien o mal, eso ha mantenido la economía del país desde el año 72, en que iniciamos la exportación de petróleo. No, y se convirtió en Ecuador en uno de los países exportadores de petróleo, Así miembro de la es, OPEP. así es. Y bueno, las Galápagos, que Las son... Galápagos es algo muy interesante, porque ustedes saben, queridas amigas y amigos, que las Islas Galápagos son algo muy singular en el mundo. Ya voy a dejar que sea el cónsul quien nos explique eso. Pero imagínense ustedes que el gran naturalista científico británico Charles Darwin hizo la gran investigación en las Galápagos y se presume que de allí salió su tesis pues, evolucionista, ¿no? Entonces la Galápagos es algo realmente impresionante. Yo siempre lamenté no haber ido a las Galápagos en mis viajes a Ecuador. Bueno, las Galápagos son un cúmulo de islas que están casi a 1000 kilómetros de la costa, que siempre han sido queridas por todos, pero nos pertenecen por suerte desde hace varios siglos. Sí, son un mundo curioso. Efectivamente, las teorías de Darwin se consolidan en Galápagos con todas las observaciones que él hizo. Él viajó por muchas partes en el mundo, pero ahí se concentró mucho, quedó un tiempo, y sus teorías de la evolución y de las selecciones naturales maduraron ahí sobremanera. Son islas volcánicas, que por ahí de vez en cuando todavía algún volcán hace bulla, poco pobladas. Pero no ha habido una erupción destructiva en los últimos años. No, pero hace unos pocos años hubo una erupción que no llegó a ser destructiva, pero que duró algunos meses. Hay pocas islas pobladas, creo que la población se concentra en 2 o 3. Las otras por ley no pueden ser pobladas. Y es que tiene que ser así, porque ahí la biodiversidad es tan fina, tan refinada, tan importante, que eso hay que protegerlo, pero con extremo cuidado. Incluso hay un cupo de turistas al año, no se puede recibir más de un cierto número. Hay el turismo flotante, porque hay los hoteles flotantes, más que hoteles en tierra, hay cruceros pequeños, claro, barcos pequeños con camarotes muy lujosos, porque recorren las islas, y se da prioridad a que la gente se hospede ahí para que no estén tanto en tierra. Es muy agradable, uno camina entre iguanas, focas, pelícanos. Y esas tortugas enormes, ¿no? Que le dan el nombre a las islas, sí, las Galápagos. Yo recuerdo en Guayaquil una tía mía tenía una tortuga de esas en una extensión de tierra atrás de su casa muy grande. Y yo siempre quería ir a ver a la tía para ver ese monstruo, sí, que era casi más grande que yo. Sí, señor. Pero, y por suerte se ha logrado mantener hasta ahora sin mayor polución. Ha habido cierta invasión de muy pocas especies endémicas, pero traídas, pero se lo ha logrado controlar. Ahora fíjate tú, hay una cuestión que me interesa que hagas una pequeña disertación con respecto a eso. Y es que Ecuador se llama Ecuador porque está en la mitad del mundo, en mitad de la línea imaginaria del Ecuador. Y sí, ¿qué significa para nosotros, para los ecuatorianos y para nosotros los latinoamericanos, que Ecuador esté en la mitad del mundo? Mira, efectivamente eso viene en los tiempos finales de la colonia. La Academia de Ciencias de Francia mandó una misión a Ecuador, a lo que hoy es Ecuador, para medir el arco de la Tierra, la línea ecuatorial. Y tenía que estar obviamente ahí para poder hacer las mediciones. Se escribió mucho del Ecuador y de ahí fue que se tomó el nombre. Estar en la línea ecuatorial tiene un significado, yo te diría, anecdótico. Hay muchos otros países por los cuales atraviesa la línea que es el ecuatorial que no han tomado el nombre así, incluso en África. Pero te permite pararte en ambos lados del mundo cuando vas al museo, al monumento famoso que está al norte de Quito. Ahí sí fui, entonces puse las piernas una, claro, para que pasara entre parado en los dos hemisferios. Sí. Y dicen que bajas 1 kilo de peso por unas horas. Sí. Vaya a saber si es verdad. Pero nos da un clima muy particular. Nosotros no tenemos 4 estaciones. A duras penas tenemos 2. Bueno, eso es común en el trópico. Bueno. Claro, pero ahí es muy marcado. Claro. Es muy marcado. En Ecuador hay la época de lluvias que es de diciembre a abril y el resto seco.
Siempre tuvimos, hasta hace pocos años que lo cambiaron, tuvimos 2 regímenes escolares. En la sierra había clases más con el horario del hemisferio norte, ajá, por el clima, claro, y en la costa había clases de fines de abril a principios de enero, porque la forma en que llueve en la costa nuestra es tan bárbara que para los muchachos era imposible ir al colegio. Además hace mucho calor. Claro, y un calor húmedo. Un calor húmedo. Pero ya eso se unificó, ahora hay un solo horario, un solo calendario escolar. Yo creo que al final fue provechoso, y lo que sí es estar en el Ecuador atrae mucho turismo. Sí, es que Ecuador es muy turístico, hay muchas cosas que ver. Vamos a regresar un poquito a Quito, porque Quito es una ciudad sumamente interesante, con un montón de iglesias, con mucha presencia del testimonio colonial español. Y entonces en Quito, a mí algunas veces que he tenido que dar conferencias sobre la acción de la batalla de Pichincha, eso. Entonces, por ejemplo, le recuerdo a la gente que hoy en día las batallas se ven por televisión, ¿sí? Pero en el momento en que se estaba escenificando la batalla de Pichincha, que termina dándole la libertad a Ecuador, que al frente de las tropas estaba el mariscal Sucre, la gente ecuatoriana, la gente de Quito estaba viendo la batalla en vivo y en directo, pero no por televisión. No, estaban viendo. Así es. Es interesantísimo ese episodio, ¿no? Bueno, Quito, eso, como bien dices, es una ciudad que tiene una gran tradición cultural, artística. De hecho, en los tiempos de la colonia hubo 2, lo que se llaman escuelas de arte. La una fue la cusqueña, sí, y la otra fue la quiteña. Sí. Uno puede pensar que siendo de la misma época, era el mismo estilo, son lo mismo, pero no, hay matices. Un día un amigo en Lima me enseñó 2 cuadros, okay, que estaban juntos en la pared de su casa. Uno de la escuela cusqueña y otro de la escuela quiteña. Y sí hay matices de diferenciación entre colores, trazados, pero si no se los ve así, uno no se da cuenta, a menos que sea un gran conocedor de ambas escuelas. Y eso, pues obviamente, tanto en Cusco como en Lima, como en Quito, las iglesias fueron famosas. Las catedrales, las iglesias de la Compañía. La iglesia de la Compañía Jesús. No, mira, recuerdo que allí tuvimos una cena que nos organizaron los colegas diputados ecuatorianos, una cena en la casa, en el convento, de la Compañía de Jesús, algo realmente inolvidable, bellísimo. Bueno, si uno está en la iglesia de la Compañía en Cusco, uno se pregunta, ¿estoy en Quito o estoy en Cusco? Porque sí, el estilo de los jesuitas de hacer las catedrales, la forma, las proporciones son casi las mismas. Bueno, y en Quito además hay la catedral, y hay Santo Domingo, San Francisco, que todos son museos por sí solos. Claro. Bueno, mire, la batalla del Pichincha, ahora, ajá, que tú lo mencionas, efectivamente, Sucre, sabedor de su inferioridad numérica, ideó una jugada muy audaz. Las tropas españolas... La operación nocturna. Las tropas españolas esperaban en un sitio para enfrentarse durante el día, y que obviamente los soldados de Sucre entren por un sitio que era más cómodo. Sucre decidió atravesar la montaña de noche y al amanecer estaba encima de ellos. Sí, señor. No tuvieron escapatoria. Eso fue una gran operación militar. Pero fue audaz y fuerte. Sí. Porque subir, yo no sé si tú has subido los cerros a 3.000 metros de altura, subir eso y cargado con armamento, sí, debe ser muy, muy fuerte. Terrible, terrible. Bueno, lo lograron y como dices tú, claro, los quiteños desde abajo veían la batalla, sí, que no duró mucho tampoco. Sí. Veían la batalla porque estaban a pocos metros. Sí, pero lo interesante allí es que la gente que estaba en la ciudad, su suerte dependía del resultado de esa batalla. Sí, si ganaban los realistas, tenían que irse los patriotas allí, y si ganaban los patriotas, tenían que irse los realistas. O sea que no es como nosotros aquí, que vemos la batalla por televisión y eso no tiene consecuencias sobre uno. Y en el lugar que se dio la batalla, hoy en día hay un monumento muy grande, en donde está pues la tumba del soldado desconocido y una serie de cosas en donde se hacen ceremonias militares los días de fiestas patrias, que se llama el Altar de la Patria. Sí. ¿No? Y uno lo ve, parece que uno estira la mano desde el centro de Quito y lo puede tocar. Pues está ahí cerquita. Sí, señora. Y hablando de ciudades así coloniales, no he estado allí, pero me han dicho que vale la pena ir a Cuenca, ¿no?
Cuenca es una ciudad muy bella, mucho más pequeña, por suerte todavía. Ahora creo que ya está por 500.000 habitantes. Yo recuerdo Cuenca cuando eran unos 150.000, 200.000 habitantes. Muy bonita, rodeada de unas zonas con grandes paisajes. Es tan apacible y tan sano, porque la altura de Cuenca no es tanta. Quito está a 2.800 metros, Cuenca está a 2.000 metros, que es más manejable. Sobre todo para personas de edad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que van jubilados que se retiran a vivir en Cuenca, incluso de Estados Unidos. Cuenca en los últimos 10, 15 años se ha vuelto un lugar en donde van los jubilados americanos a vivir. Claro, el costo de la vida es menor que acá. Sí, ocurre mucho en Costa Rica también. Hay Sí, sitios, claro. sí. Hay sitios, Cuenca, Costa Rica mucho antes, se hizo famoso por eso, pero ahora Cuenca está compitiéndole a Costa Rica y efectivamente Cuenca es un lugar muy bello para ir. Cerca hay lagunas, Y la presencia colonial también, pero no tan marcada como en Quito. Como Quito, ok. Quito, como por ser la capital de la Real Audiencia, pues obviamente la escuela quiteña, hubo mucha producción artística. Ahora fíjate tú, vamos a hablar de una ciudad que nos interesa mucho, porque precisamente gracias a un evento en el cual tuve que participar y estaba el cónsul Mario Fiorentino Coello, ahí fue que nos conocimos y vamos a terminar, si Dios quiere, la Virgen del Valle siendo amigos. Que es en un evento, en una película que se proyectó sobre el encuentro de los libertadores Bolívar y San Martín en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad realmente muy sugerente, siempre está en la memoria de todos los latinoamericanos. Tengo entendido que era la ciudad económica por excelencia de Ecuador. Háblanos un poquito de Guayaquil, del río Guayas. Y también quiero que nos comentes un poquito, estuve viendo hace unos pocos días en YouTube, que hay todo un proyecto para la recuperación del río Guayas, que parece que está habiendo un problema grave de contaminación. De sedimentación. Sedimentación. Mira, de Guayaquil te podría hablar horas y días, porque yo soy de Guayaquil, así que lo conozco muy bien. Hay una vieja canción de más de 100 años que se llama Guayaquil de mis amores, que no exagero, la he visto tumbar gobiernos. Se ha usado en la radio para calentar las masas para... ¿Julio Jaramillo era de dónde? De Guayaquil. De Guayaquil, sí. Entonces, Guayaquil se funda más o menos como Quito. Perdón, Julio Jaramillo, el gran cantante latinoamericano. Bolerista. Bolerista, tremendo, romántico. Perdona la interrupción. No. Guayaquil se funda allá por 1537 y siempre fue el puerto principal del Ecuador. Aún hoy en día, en que hay otros puertos como Puerto Bolívar, Manta y el mismo Esmeraldas, por Guayaquil pasa el 70% de la carga de importación y exportación. Tanto ha crecido como puerto que ya el puerto per se no se da abasto y se han desarrollado algunos puertos privados. Sí, Guayaquil, por su cercanía, por ser puerto precisamente, creció económicamente más rápido. Como te dije antes, primero fuimos astillero, la exportación de cacao salía por Guayaquil. Realmente la industria creció primero en Guayaquil, porque claro, sacabas del puerto la materia prima porque todo era importado. Y bueno, Guayaquil siempre tuvo mucho peso incluso político. Algunos de los movimientos políticos más importantes e impactantes en nuestra historia republicana se han dado en Guayaquil, revoluciones, etcétera. Y Guayaquil fue la primera ciudad que realmente consolida su independencia. Quito en 1809 hizo un intento que fue sofocado a fierro y fuego un año después. Quito siguió insistiendo en su independencia, pero es Guayaquil la que en 1820 finalmente logra proclamar la independencia y es seguida pocos días después por Cuenca, pocos días después por Portoviejo, y queda efectivamente un frente en la Sierra Norte con Quito como centro, leal a los españoles, que es lo que Sucre logra resolver saliendo de Guayaquil, sí, porque las tropas salen de Guayaquil y cruzan la cordillera. Entonces, Guayaquil siempre tuvo esa importancia. Es una ciudad pues afincada al pie de un río que curiosamente nace casi frente a Guayaquil. Hoy en día frente a Guayaquil, antes era al norte de Guayaquil. Se juntan dos grandes ríos, el Daule y el Babahoyo, y forman el río Guayas, que después sale al mar y tiene un gran caudal.
O sea que no es un río de gran recorrido entonces. Como el río Guayas, no, pero los otros dos Los ríos otros sí sí. vienen de muy al norte. De la- de El la- río de- Guayas es corto, pero es un río muy ancho. Sí. Uno de Es los un poco lugares, como el río de la Plata, pues que recoge otros ríos, exactamente. uno de los lugares míos favoritos para almorzar en Guayaquil es un viejo club en el cual uno almuerza frente a este río, que tiene casi 1 kilómetro de ancho en esa parte, que realmente es un espectáculo bello, ¿no? Cuando yo era chico, me acuerdo, el río todavía era más navegable y los cargueros pequeños entraban hasta el río, anclaban y ahí cargaban banano. Cuando no se usaban cajas, el banano venía en racimos. Sí. Y carga general un poco también. En lanchones llevaban, cuando no había el puerto, llevaban la carga hasta el costado del barco y ahí con las grúas lo embarcaban. Pero ahorita está habiendo un problema de sedimentación en el río, ¿no? Porque, bueno, por dos factores. Uno, al norte del río Daule se hizo una gran represa, la Daule Peripa, y eso ha disminuido el flujo y la velocidad de la corriente y ha hecho que esos ríos que son ríos de inundación, cuando llueve mucho inunda, entonces son ríos que llevan mucha tierra. Esa tierra se va sedimentando, va acortando, va haciendo menos profundo el río y va generando problemas. Y al margen también... se le hacen dragados periódicos. A eso voy. También el otro factor que contribuyó a eso es el gran desarrollo de la agricultura en la costa, que también contribuye a cargar los ríos de tierra. Hay un plan que finalmente parece que se va a concretar para comenzar a dragar una parte que frente a Guayaquil se ha vuelto prácticamente un problema serio, que hay que dragarlo ya, con el programa de después crear un programa permanente de dragado de estos ríos, de los dos ríos fundamentales hacia el norte, para que el problema no vuelva a suscitarse, porque si no a la larga va a ser muy difícil de controlar. Pero eso ha hecho que ya no haya la navegación. Antes, cuando no habían carreteras, los abuelos iban a las haciendas en estos barcos que parecían los del Mississippi, de paletas. Sí, señor. Los hubo así. Bueno, fíjate tú, ya que hablamos de Quito y de Guayaquil y mencionamos Otavalo, que es una población indígena de mucho desarrollo artesanal, tejidos, todas esas cosas, que el que va a Quito está obligado a ir a Otavalo porque está muy cerca y es un viaje muy provechoso. E ir en sábado al mercado en Otavalo. Exactamente, exactamente. Yo tengo, incluso todavía conservo en la casa algunas cosas que compré en Otavalo. Pero hay una cosa que me interesa destacar, ¿no? Porque es algo que caracteriza mucho a Ecuador. Ecuador se parece mucho a Nicaragua en eso, en que son países volcánicos. Aquí te estoy recordando el Pichincha, el Tungurahua, el Cotopaxi, el Chimborazo. No, los Ilinizas, el Altar, son como 12, 13 volcanes. El Cayambe, que por ahí más de uno de esos en los últimos 10, 15 años, 20 años ha comenzado a despertarse de nuevo y tienen erupciones. El mismo Pichincha. Sí, señor. Alguna vez hubo una erupción hace 20 años y el aeropuerto tuvo que estar cerrado 15 días por la ceniza. Bueno, vamos a dedicar estos minutos que nos quedan, hermano, a hablar un poco del consulado de Ecuador en Miami, a dedicarle un poquito de tiempo a eso. Los servicios que ustedes prestan, las relaciones de ustedes con las otras comunidades hispanas, ¿cómo está marchando eso? Bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Nosotros damos a nuestra comunidad ecuatoriana básicamente servicios de pasaportes. Esperamos próximamente poder incorporar el de las cédulas de identidad, que tenemos los equipos, pero todavía nos falta la autorización y el comenzar a hacerlo. ¿Eso cuándo calculas tú que estará más o menos? El 2023 en algún momento. Ok. Hacemos todo lo que son actos notariales, poderes, actos notariales, matrimonios, todo lo que es registro civil, inscripción de defunciones, de nacimientos, visas y cualquier asistencia que necesiten los ecuatorianos, por ejemplo, repatriación de restos cuando cabe. Acompañamos a los detenidos. Yo personalmente he hecho algunas visitas a los detenidos en algunos penales aquí. Eso se suspendió un poco a raíz de la pandemia, pero claro, ya se ha reanudado. Por ahí todavía hay un penal en Miami, no me acuerdo cuál es ahorita, que todavía está cerrado. Tiene pocos ecuatorianos, pero está cerrado todavía. Y bueno, en eso consisten. Nuestras relaciones con las otras comunidades son muy fluidas. Últimamente estamos haciendo exposiciones de artes combinadas con México, Argentina, Colombia y otros países, en que cada uno aporta 2 o 3 cuadros de 2 o 3 artistas, y entonces se hacen unas exposiciones muy interesantes.
Y en este festival de cine donde nos conocimos, que organiza Adriana Bianco, realmente fue también Sí. latinoamericano. Así es. Había películas de Argentina, de Ecuador, de distintos sitios. Y fíjate tú, si alguien quiere acceder a los servicios del consulado, ¿qué debe hacer? Por internet. Es lo Está mejor. regulado que es por internet. Hay un par de teléfonos, yo contesto uno, que es el de emergencias, lo tengo yo como cónsul porque quiero estar al tanto de los problemas urgentes. Claro. Pero básicamente el trámite es por internet y estamos en procinto de mejorar de crear una página web nueva para el consulado, que queremos también tenerlo en el primer semestre del 2023, para facilitar las cosas, porque a través de los años lo que ha resultado es que hay páginas web que ya están desactualizadas y la gente se confunde y llama a ciertos números que no son. Y la cuestión de negocios, tú eres economista, y el intercambio comercial de negocios entre Ecuador y esta zona sur de los Estados Unidos. Bueno, el 29% de los productos ecuatorianos que entran a Estados Unidos entran por Miami y Tampa. 18 por Miami y 9% por Tampa. Te da la idea de lo importante que es Miami para el comercio exterior ecuatoriano. De hecho, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, si no me equivoco. Ahora el primero es China. Es muy importante. Tenemos una oficina comercial aquí que queda en Brickell con 2 personas que se dedican solamente al tema comercial, de promoción de inversiones y de comercio exterior. Le damos mucha importancia a eso. Eso está muy bien. Y los empresarios ecuatorianos que hacen negocios dentro de Florida también tienen una conexión, me imagino, con ustedes, ¿no? Sí, claro. Bueno, hasta hace pocos días hubo un evento de una entidad guayaquileña que se llama la Cofradía de la Perla, que fue un evento muy importante, que entre las expositoras estuvo Isabel Novoa, que es una de las principales empresarias de Guayaquil y de Ecuador, y nuestra embajadora en Washington, Ivonne Baki. Así que sí, hay muchos y va en aumento. Cada día vienen más. Bueno, chicos, en este minuto que nos queda te voy a decir una cosa. Yo soy gran admirador del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Me parece un hombre muy sabio, políticamente muy inteligente, pero lo vi como muy desmejorado, chico, me preocupó. No, decía que tú eres muy amigo de él. Yo no creo que está desmejorado. Lo que pasa es que el peso de ese puesto siempre se siente y se evidencia. Dicen que es un puesto que envejece mucho. Yo a ratos lo que lo veo es cansado, pero Claro. es un hombre luchador, Sí, es un hombre muy tenaz. Lo ha demostrado a lo largo de toda su vida. Y yo creo que todavía nos falta ver lo mejor de él. Sí, señor. Bueno, queridas amigas y amigos, esta fue una conversación con Mario Fiorentino Cuello, cónsul de Ecuador en Miami, una persona que a mí me causó una grata impresión porque es un hombre muy bien informado. Bueno, muchísimas gracias a Mario y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.